Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Mañana estamos ante el día más importante de Bitcoin y las altcoins durante estos 5 últimos años y sobre todo desde el año 2022, que es cuando la Fed comenzó a subir los tipos de interés en Estados Unidos. Así que muy atentos porque se pueden venir movimientos muy bonitos. Antes de comenzar con el vídeo hago un poco de spam para que entréis a la comunidad privada, ya que envío muchísimas operaciones tanto de Bitcoin en futuros, en spot y además tenéis muchísimas operaciones con las altcoins, pero sí que es cierto que estos últimos meses me he estado centrando muchísimo más en Bitcoin, sobre todo en futuros, y además también tenéis operaciones con la bolsa tradicional, SP500, Nasdaq, Eurodólar y oro, todas las operaciones que se pueden hacer en empresas de fondeo y empresas en futuros. Aquí tenéis la comunidad privada de Telegram, donde he enviado esta mañana un long en Bitcoin en la zona de los $58.900. Podéis revisar quién ha publicado este mensaje y la hora la cual se ha enviado la entrada, en este caso en Bitcoin. Aquí podéis ver las actualizaciones y todo lo que yo hago en este caso con el mercado, además de otra operación que hemos hecho en el Nasdaq. Aquí podéis ver la actualización de Bitcoin y posteriormente un segundo parcial que he realizado en la zona de los $61.000. Esto simplemente lo muestro para que veáis, porque sé que muchos de vosotros queréis entrar pero tenéis muchísimas dudas sobre lo que hacemos dentro del VIP. Además también realizamos directos, de hecho fijaos que hemos hecho un directo hace nada que ha durado 1 hora y 20, era operando en directo la bolsa americana, aparte pues simplemente actualizar en este caso las criptomonedas. Tenéis el enlace en la descripción para acceder, pero además también lo tenéis en los comentarios fijados. Son $20 al mes que literalmente os lo pagáis con una sola entrada de Bitcoin, y además también podéis acceder desde la zona de miembros en YouTube. Muchos de vosotros no sabéis lo que son los tipos de interés y yo creo que es en este caso el fundamental más importante de la economía, además por supuesto de la inflación, que son dos fundamentales que van muy relacionados entre sí. En este caso nos explican que los tipos de interés pues simplemente es un porcentaje que expresa el coste o rendimiento de un préstamo o determinados instrumentos de ahorro. Cuando pedimos un préstamo a un banco, el tipo de interés es el coste de ese préstamo, es decir, lo que tendríamos que pagar por haberlo pedido. Por su parte, para un ahorrador que deposita el dinero en el banco, el tipo de interés es el rendimiento que en este caso le genera a ese depósito. Es decir, si yo pido un préstamo ahora mismo al banco para comprarme un piso y los tipos de interés ahora mismo están en un 3%, probablemente yo vaya a pagar un 3% anual por ese préstamo que he pedido en este caso al banco. De la misma forma que si yo depositara el dinero y quiero tener un rendimiento sobre mis ganancias. Bien, pues simplemente para que lo entendáis a grosso modo. Y aquí es cuando la inflación comienza a tener ciertos picos que empiezan a subirse los tipos de interés para reducir la inflación, y ya cuando la inflación está cayendo, está disminuyendo, se vuelven a bajar los tipos de interés. Es decir, es un ciclo que prácticamente va siempre de arriba a abajo y de abajo a arriba. Bien, pues estamos ahora mismo en una situación muy importante, y es que desde el 2019 prácticamente que no nos encontramos en una situación de bajada de tipos de interés. La primera de ellas se dio el 1 de agosto del año 2019 y, como no, con el COVID también tuvimos ciertas caídas, en este caso del tipo de interés. Aquí, bueno, pues simplemente si clicamos nos llevaría directamente a la propia página, y para simplemente entrar en situación, desde marzo del año 2022 la Fed no ha hecho más que subir los tipos de interés hasta llegar a una situación que nos encontramos en estos momentos en 2024 con los tipos de interés prácticamente por las nubes, y a partir de aquí es cuando tenemos que empezar a iniciar una desaceleración de esta situación que llevamos viviendo bastante tiempo. De hecho, si nosotros cogiésemos la misma situación que vivimos en el año 2019 y nos fijamos cuando la Fed comienza a bajar los tipos, justo el 1 de agosto, vemos una subida en Bitcoin que va prácticamente desde los $9.500 y se pega una subida de casi un 30%, y luego inicia de nuevo una fase correctiva dentro del mercado. Desde el año 2022, y seguimos en una temporalidad diaria, y por supuesto excluimos la situación del COVID, que prácticamente en marzo
Y posteriormente en abril tuvimos también bajadas de tipos de interés donde Bitcoin se revalorizó un 200%. Estamos ahora mismo en una situación que desde prácticamente finales de, bueno, de hecho más o menos desde marzo de 2022, como bien veis que empezaron a subir los tipos de interés, Bitcoin no pudo encontrar suelo hasta finales de ese mismo año. Desde entonces llevamos una subida muy fuerte, pero es que lo interesante viene ahora, porque se va a dar la primera reducción de los últimos 2 años y Bitcoin se encuentra únicamente, casi vamos a decir, a un 20% de su all time high, y yo personalmente creo que lo vamos a tocar durante las próximas semanas. Es decir, creo que Bitcoin va a retomar su tendencia alcista y finalmente romperá sus máximos históricos. De otro modo, si nos fijamos en el mapa de calor de Bitcoin, yo tengo de verdad la certeza, mirando sobre todo las ciertas liquidaciones que tenemos ahora mismo en el mapa de calor, fijémonos sobre todo en la parte baja del rango. Al final debemos entender que Bitcoin en estos momentos va de la parte de arriba a la parte de abajo, es decir, por lo general se suelen abrir órdenes solamente sobre estos dos niveles de aquí. Siempre y cuando Bitcoin se encuentre en una zona media de rango, en realidad la gente no está abriendo nada. Y no solamente no está abriendo nada, que puede ser que sí que se estén abriendo algunas operaciones, pero no tantas, pero la gran mayoría de personas, cualquier persona que ahora mismo tenga abierta una operación en corto con Bitcoin, tendrá su stop loss por encima de los máximos anteriores. De la misma forma que si alguien tiene operaciones en long en estos momentos abiertas con Bitcoin, tiene su stop loss por debajo de los mínimos anteriores. Con lo cual entendemos nosotros que lo que son las liquidaciones tanto de longs o shorts siempre van a estar por debajo de mínimos o por encima de máximos. Y si nos fijamos nosotros por la parte baja, no tenemos de hecho muchas liquidaciones. Podéis verlo por vuestra propia cuenta. Fijaos, más o menos 200, 300 millones, 400, algún día tenemos 800. Fijaos, más o menos por debajo de la zona de los 53.000 empezamos a tener algo más de volumen, pero fijaos en estas rayas amarillas por encima de la zona de los 70.000 dólares. Estamos hablando de liquidaciones de 3.000 millones, 1.000 millones, 6.000 millones, 4.000, 2.000, 1.000, 600, 900, 6.000, 4.000, 5.000, 2.000, 3.000. Bueno, sin ir mucho más allá, tenemos en cuenta que a partir de los 70.000 dólares Bitcoin tiene una cantidad de liquidaciones muy grandes, con lo cual para mí eso también es una posible excusa que puedo utilizar a partir de aquí para entender que es un nivel al cual deberíamos llegar, porque sí, Bitcoin ahora mismo en un gráfico diario y en un gráfico de 4 horas es bajista, pero si nosotros miramos una gráfica semanal es una pequeña corrección para seguir subiendo. Por otro lado, como no, debemos hacer hincapié en la dominancia de Bitcoin, y es por eso que yo estas últimas semanas sobre todo lo que estoy haciendo es operar Bitcoin en futuros y no me estoy centrando tanto en las altcoins. Lo cierto es que si Bitcoin sube, las altcoins también van a subir, eso está claro, pero van a subir en una menor medida. Bitcoin hoy ha subido un 4,5% y hay altcoins que no están subiendo ni lo mismo que Bitcoin, y no solamente eso, sino que están subiendo mucho menos. Son el ejemplo, en este caso Link, que lleva un 2,7, Solana, que lleva un 2,2, BNB, que lleva un 2,9, incluso Ethereum, que en el día de hoy lleva únicamente una subida de un 3,5%. Bien, pues esto es en primer lugar por la dominancia de Bitcoin, que si os fijáis lo llevamos comentando estos últimos días atrás. Voy a quitar todos estos dibujos y si os fijáis en una temporalidad diaria, Bitcoin en el día de ayer ya nos rompió esta pequeña cuña, bueno, vamos a decir, este pequeño triángulo de compresión lo ha roto al alza, y lo suyo sería intentar llegar durante las próximas semanas hasta la zona del 60%, nivel donde sí que podríamos encontrar algo más de rechazo, y a partir de ahí que las altcoins merezcan un poco más la pena, porque ya os digo que hoy la verdad que están subiendo muy poco. Sí que es cierto que hay algunas que destacan entre las demás. Hoy Tao, por ejemplo, lleva una subida de un 13%, Ionet lleva una subida también de un 13%, tenemos Sui, que también en el día de hoy lleva una subida de un 10%, pero de hecho había subido más, y mientras Bitcoin está más arriba, Sui está perdiendo parte de esa subida. Por eso os digo que ahora mismo lo que son las altcoins no me están mereciendo demasiado la pena. Aún así, ya os llevo comentando estos últimos días que si Bitcoin llega a la zona más o menos que yo planteo de los 63.500, 64.000, pues muy probablemente las altcoins vayan a tener un rebote fácil de entre un 10 a un 20%, y muchas de ellas de hecho ya lo están teniendo.
Partiendo con Bitcoin y para entender la situación donde estamos ahora mismo es muy importante entender los cierres. Los cierres de Bitcoin durante estos últimos días no han sido demasiado buenos. En un gráfico de 4 horas he quitado todas las operaciones para que veáis más o menos, pero con Ethereum hemos planteado exactamente el mismo movimiento. Con Bitcoin en este caso teníamos un long que nos iba desde los 59.000, hoy 58.900 dólares en este caso, hasta los 62.000 dólares para rellenar parte del imbalance que tuvimos, pero mi idea es que Bitcoin durante estos días llegue más o menos a esta zona de aquí, que es la que utilizamos vamos a decir la semana anterior para finalmente romper a la baja, como bien veis en finales, en este caso de agosto. Lo ideal sería llegar ahí y no solamente eso, sino consolidar en una temporalidad mayor, que sería en este caso en un gráfico diario. Si seguimos con la gráfica de Bitcoin, lo que tendría que hacer durante estas próximas semanas, aunque yo preferiblemente ya lo quiero para estos próximos días, sería utilizar esta zona. Como bien veis, os voy a dibujar un pequeño rectángulo donde veis que tenemos una barbaridad de, vamos a decir órdenes, ¿no? En este caso es una zona de demanda y oferta. Actualmente es una zona de oferta, pero lo ideal es que transforme este nivel, que el precio consolide y que a partir de ahí nos dé vía libre para tocar el máximo anterior, ya que ahora mismo solamente os tenéis que fijar en Bitcoin en dos zonas muy importantes. La primera de ellas es el nivel de los 65.000 dólares, que es el máximo anterior a todo el movimiento bajista. Y en segundo lugar tenemos la zona de los 70.000 dólares, que es el máximo anterior al, pues simplemente aquí podemos tener un patrón de caída, retesteo y continuación bajista. Tenemos el máximo anterior y el anterior del anterior. No tenemos nada de por medio en un gráfico diario, con lo cual nuestros únicos targets ahora mismo corto plazo en Bitcoin serían los 65.000 dólares y posteriormente los 70.000. Por eso os digo que es muy importante que el precio nos consolide por encima de estos niveles para buscar nuestra continuación alcista. Por supuesto, también en las altcoins. De hecho, si simplemente nos fijamos en el Total 2 y Total 3, aquí tenemos toda la información disponible. Lo ideal sería que el Total 1 durante estos próximos días no llegue más o menos hasta los 2,25 trillones, teniendo en este caso más o menos un doble techo sobre esos niveles y teniendo en cuenta que a partir de aquí aún tendríamos que subir aproximadamente un 7, un 8% para llegar más o menos a los niveles de finales de agosto. Aquí donde tenemos en este caso el Total 2, ya sabéis que Ethereum durante las últimas semanas pues va un poquitín más borracho, pero lo ideal sería llegar prácticamente al trillón de market cap, lo cual estaríamos hablando que a partir de este nivel exacto nos queda más o menos un 16% adicional de subida. Yo personalmente sí o sí creo que Ethereum en este caso en cuanto a Total 2 tendría que llegar sobre estos niveles, y esto quiere decir que Ethereum debería acercarse al menos a la zona de los 2.800, y aquí es donde tenemos el Total 3 que también debería acercarse en este caso cerquita de los 620, 630, y a partir de aquí empezaríamos a revisar las altcoins. Como bien sabréis, la más importante es Ethereum, que ahora mismo estamos en 2.380 y hoy no lleva un rebote que no llega prácticamente al 4%. Lo ideal sería que Ethereum durante lo que viene siendo esta semana nos llegue mínimo a 2.540, posteriormente que el precio consolide y sobre todo y lo más importante nos recupere este nivel y que finalmente nos acerquemos hasta los 2.800 dólares. Tened en cuenta que estamos hablando prácticamente de un rebote de un 20%. Si Ethereum rebota un 20%, cualquier altcoin va a rebotar un 20%, con lo cual elegid bien vuestros caballos ganadores, dejadle un buen like a este vídeo y mañana antes de las noticias de la Fed vais a tener un recopilatorio, un pequeño vídeo con 4 o 5 altcoins que voy a comprar con expectativas de subir para las próximas semanas, así que dejad muchísimo apoyo en este vídeo y mañana tendréis esa segunda parte. Con Ethereum ya os digo que la situación es sencilla, 2330, 2340 debería ser nuestro nivel de pivote, deberíamos llegar a 2550 y posteriormente a 2880, y en 2880 sobre estos niveles y una vez ya hayamos rebotado bastante, empezar a realizar ventas parciales con la misma. Y aquí podéis comprobar la subida de tipos por parte de la Fed. En este caso la reunión es mañana 18 de septiembre a las 8 de la tarde. Para poder revisar esta noticia basta con que os vayáis a Google y pongáis Investing Calendario Económico. Aquí podéis revisar todas las noticias en un solo momento. Lo que deberíamos hacer es irnos a la parte de filtros, ponéis la parte en este caso de 3 estrellas, le damos a aplicar y posteriormente os va a llevar únicamente a las noticias más importantes.
importante. Si nos vamos al día de mañana, veréis que en este caso las noticias son a las 8 de la tarde a la hora española, y además a las 8:30 de la tarde tenemos en este caso la rueda de prensa, donde Powell, el presidente de la Fed, da un discurso y comenta, pues bueno, cómo está el tema de la inflación y qué van a hacer durante los próximos meses. Lo digo más que nada para que estéis al tanto de estas noticias. Actualmente hay una probabilidad de subir los tipos de interés y de bajarlos 25 puntos básicos, un 39%. Y por otro lado, bajar los 50 puntos básicos hay una probabilidad de un 61%. Debéis entender que independientemente de la noticia que salga, o en este caso 25 o 50, ambas son positivas, es decir, estamos hablando de una desaceleración económica y por eso ocurre este movimiento. Y actualmente, como la desaceleración está siendo más grande de lo esperado, la probabilidad de bajarla un poco más agresivo está aumentando, aunque yo sinceramente creo que vamos a bajar los tipos de interés, en este caso en 25 puntos básicos. Y hay algunas altcoins que ya se están viendo de verdad muy bien. Tenemos el caso de Tao, que ya está actualmente muy cerquita del máximo del 15 de septiembre, del máximo que tuvimos prácticamente hace 2 días. Aún así, lo ideal es que recupere la zona de los 350 y a partir de ahí ya tengamos un movimiento mucho más limpio en algunas de las monedas. O por ejemplo Solana, que durante estos últimos días está yendo un poco más lenta, lo ideal sería recuperar la zona de los 137 más o menos, y a partir de ahí yo personalmente creo que podríamos subir fácil más o menos hasta los $160, o incluso Near Protocol, fijaos la buena pinta que tiene en estos momentos, sobre todo en una temporalidad diaria, que se podría acercar fácilmente hasta los $5,5, y estamos hablando de una posible subida de un 30%, pero es que esta subida la tenemos en prácticamente cualquier altcoin del mercado en estos momentos. Lo único que debéis entender es que la noticia de mañana es positiva, pero aún así no deberíais operar esa noticia en futuros, deberíais tener muchísimo cuidado, va a haber mucha volatilidad y probablemente si abrís operaciones en futuros os van a liquidar, sobre todo si os apalancáis más de la cuenta. En este vídeo no quiero hacerlo demasiado largo, con lo cual en el vídeo de mañana vais a tener las altcoins que yo estoy comprando, la idea que tengo con cada una de ellas y los targets de venta en el corto plazo. Así que dejad un buen like y nos vemos a la próxima.